empezamos con esta jornada titulada La prevención y la sensibilización de las familias ante las adicciones. Buenas tardes a todas y todos. Soy María Capellán y soy la presidenta de CEAPA, que somos quienes organizamos esta webinar para madres y padres de las distintas federaciones y confederaciones que representáis a todo nuestro territorio nacional. La ponente, que es Marianela, nos ha dicho que ella prefiere dar toda la charla y luego ya pues que le hagamos las preguntas que consideremos oportunas. De todas formas, si tenéis cualquier pregunta súper interesante que no queréis que se os olvide, pues podéis compartirla por el chat y luego al final de la presentación, que tendremos pues como unos 20 minutos para que ella nos conteste todas las preguntas que le hagáis, pues luego se las podemos hacer. Pero si no queréis que se os olvide nada, pues podéis ir comentando por el chat lo que consideréis oportuno, ¿vale? Marianela, que es nuestra ponente de hoy, se apellida Lorenzo Toyos, es psicóloga y es máster en intervención familiar. Es responsable del área de prevención de Proyecto Hombre de Canarias, donde lleva trabajando desde hace 23 años, aunque como veis es súper jovencita, o sea que empezó a trabajar cuando era muchísimo más No joven. tanto, no tanto, es la cámara que engaña. Es miembro de la Comisión de Prevención de la Asociación Proyecto Hombre durante los últimos 12 años y además de la elaboración de proyectos en diferentes ámbitos en cuanto a la prevención. Ha trabajado en intervención con familias y adolescentes con relaciones problemáticas con las drogas u otros comportamientos adictivos. Pero luego además tiene hobbies y le gusta hacer otras cosas aparte de trabajar en este mundo y le encanta compartir con los suyos y con sus dos gatitas. Nos hablará un poco de qué es la entidad, luego un poco de la adolescencia y sobre todo la función que tenemos las familias en este sentido y los estilos educativos que tenemos las distintas familias. Ella se va a centrar un poco en el tema de drogas porque la semana que viene tendremos otra webinar en cuanto a adicciones. La persona que nos lo va a dar pues se va a centrar un poco en tecnologías y juego patológico. Entonces, si tenéis alguna pregunta relacionada con ese tema y queréis hacérsela, estupendo porque también controla, pero si queréis conectaros la semana que viene, que tendremos otra sesión súper interesante, pues estáis emplazados a estar con nosotros. Así que sin más, Nela, pues muchas gracias por colaborar con nosotros y te doy paso, ¿vale? Bueno, pues gracias, gracias a ti. Bueno, como somos poquitos, si ven que hay alguna cuestión que me quieren preguntar y bueno, y no está, ¿sabes? Por no estar pendiente del chat, no tengo inconveniente o si no se me entiende algo de lo que estoy comentando, pues me interrumpen, ¿no? Porque tampoco es cuestión de ahí echar un discurso seguido y que no se esté entendiendo lo que pretendo transmitir. Eh, bueno, les decía, bueno, lo primero, muy agradecida, antes que nada, a CEAPA por la invitación para compartir este espacio con todos ustedes. Yo estoy ubicada en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife. Y bueno, desde mi persona y desde la Asociación Proyecto Hombre, que está a nivel nacional, y la Comisión de Prevención a la que pertenezco, pues muy agradecidos y encantadas bueno, de compartir este espacio con los que están ahora mismo aquí en directo y con los que nos van a ver posteriormente. Les voy a compartir pantalla, pero no siempre, ¿vale? Porque a mí me gusta un poco ver las caras de las personas para las que estoy hablando y intentaré que no se me olvide de vez en cuando pues, quitar la pantalla y comentar cositas, ¿vale? Voy a compartir ahora. Bueno, lo primero que me gustaría es presentar la entidad para la que trabajo y la labor que nosotros realizamos, porque cierto es que Proyecto Hombre es muy conocido a nivel nacional, pero no todo el mundo conoce el trabajo específico que se hace en Proyecto Hombre. Proyecto Hombre es un programa educativo terapéutico, como bien pone ahí, que realiza su labor a través de la formación, la prevención y la rehabilitación e inserción de personas que tienen algún problema de adicción, algún tipo de relación problemática con alguna sustancia o con otro objeto de adicción o con acciones comportamentales. Nosotros partimos
bueno, pues de la persona como eje principal de nuestra intervención y también a las familias que acompañan a esas personas que tienen un problema. En Proyecto Hombre, todos nuestros programas tienen un componente común. Nosotros siempre trabajamos con aquellas personas que acompañan a aquel que tiene el síntoma, aquel que consume o aquel que manifiesta tener algún tipo de adicción. ¿Por qué? Porque consideramos que las personas o acompañantes, personas de referencia, también necesitan ayuda para este tipo de situaciones. Ven que ahí en la diapo dice Proyecto Hombre, Programa Educativo Terapéutico, labor, formación, prevención, rehabilitación e inserción de personas con problemas de adicción y añado entre paréntesis, o no. ¿Por qué digo esto? Porque en la asociación para la que nosotros trabajamos, Proyecto Hombre, lo que yo estoy haciendo ahora mismo con ustedes no necesariamente está dirigido a personas que tienen problemas con algún tipo de adicción, ¿verdad? O sea, no. Por eso es importante también que tengamos en cuenta que en Proyecto Hombre no solo hacemos un trabajo de intervención educativo-terapéutico con personas que presentan problemas adictivos o relaciones problemáticas con las drogas, sino también con la población en general a través de programas y estrategias preventivas. De ahí el que la charla de hoy o este espacio de hoy se llame Prevención y Sensibilización y cuál es el papel de la familia. Porque no tenemos por qué acercarnos a Proyecto Hombre o conectarnos a una charla informativa porque tengamos un problema con alguien conocido con temas de adicción, sino simplemente por informarnos, por anticiparnos a cualquier problema que pueda surgir y por prevención, ¿vale? Entonces, desde ahí, por eso hablo de o no, porque cuando hablamos de formación o de prevención, nos dirigimos a población que no necesariamente tiene relaciones problemáticas con alguna sustancia. A mí me gusta también hablar de relaciones problemáticas con sustancias porque hay personas que consumen drogas y no tienen relaciones problemáticas con ellas. Y me explico. El alcohol. ¿El alcohol es una droga o no lo es? Les voy a decir la definición de droga. Droga, sustancia que introducida en nuestro organismo es susceptible de crear una dependencia y de producir alteraciones en nuestro sistema nervioso central. ¿El alcohol sería una sustancia que podría considerarse una droga? Sí, ¿verdad? Una sustancia que introducimos en nuestro cuerpo nos crea alteraciones a nivel del sistema nervioso central y nos puede crear una dependencia. El alcohol es una sustancia socialmente aceptada y legalizada. Yo no voy a preguntar a los presentes, pero probablemente muchos de ustedes hayan consumido esa sustancia. Podemos determinar que porque hayan consumido esa sustancia tienen una relación problemática con ella, una adicción, no necesariamente. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta, y también hay personas que de repente pues consumen cannabis y entonces pues te viene alguien que te dice que consume cannabis todos los días para dormir, un porrito, o solo los fines de semana, y considera y valora que está teniendo una relación problemática con esa sustancia, porque si la quiere dejar, no puede, o considera que no puede. Y te viene otra desde su percepción y te dice que no, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que calibrar la percepción social y personal que tenemos de determinadas sustancias o de determinados comportamientos que podrían ser potencialmente adictivos, ¿vale? Cuando voy a avanzar un poquito, ¿vale? Cuando hablamos de prevención, a ver, ay, que los tengo que volver a quitar de aquí. Ahora los vuelvo. Van a tener, bueno, van a tener agujetas de todo lo que les voy a mover. Vale. Bueno, ¿qué es la prevención? La prevención es un proceso activo de implementación, son iniciativas que lo que pretenden es modificar, eh, digamos, modificar y mejorar la calidad de vida de los individuos y también mostrar
y generar habilidades a nivel individual que puedan, a lo mejor en el caso de un adolescente, retrasar la edad de inicio de consumo o anularla, ¿vale? Y tener las habilidades suficientes para que en un momento determinado, pues no, si nos ofrecen algún tipo de sustancia, pues nosotros podamos decir que no. Ese gran no, que es maravilloso, pero que tanto nos cuesta en muchas situaciones de nuestra vida. En Proyecto Hombre, nosotros trabajamos diferentes programas de prevención, tanto a nivel escolar como familiar. Trabajamos también en el ámbito laboral y, y bueno, son programas que lo que pretenden es el acompañamiento y la formación de aquellas personas que son referentes de los jóvenes con los que se relacionan. Y les llamamos agentes preventivos. Por ejemplo, la familia son referentes de los jóvenes con los que se relacionan, son personas importantes, sí, ¿verdad? Bueno, pues las familias son uno de los objetivos con los que Proyecto Hombre, a través de sus programas de prevención, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito comunitario, pretende llegar. Nosotros tenemos un programa en el ámbito escolar que está además reconocido como buena práctica por el Plan Nacional de Drogas, que se llama Juego de Llaves, y es un programa que va desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, donde trabajamos directamente con el profesorado, con los profes de vuestros hijos e hijas, para que ellos sean como referentes los que creen unos espacios de reflexión dentro de las aulas relacionados con temas de sustancias, pero también con otros temas sobre habilidades sociales o estrategias cognitivas y demás. Y también ese programa también tiene un componente familiar, donde nosotros convocamos a la familia, ¿no? En los centros educativos y hacemos talleres familiares presenciales como este sobre diferentes temas, como puede ser la comunicación, las normas, la propia prevención. Es nuestro talón de Aquiles en el programa Juego de Llaves, porque la participación de las familias en los centros educativos de la ESO, por ejemplo, pues en este sentido suele ser bastante baja, ¿no? Si tenemos un centro educativo con 500 alumnos, pues esperamos tener 500 padres y madres, por lo menos 500 papás. Y esa realidad ustedes seguramente la conocerán mejor que yo como representantes de AMPA, ¿vale? Eh, yo hubo una época que me planteaba y decía, no, claro, no vamos a poner el nombre de Proyecto Hombre porque a lo mejor la gente no va porque pone Proyecto Hombre. No, no vamos a poner pautas educativas en vez de cosas de drogas porque no, al final la reflexión también va en que yo creo que ha habido un cambio en nuestra sociedad, en nuestra cultura, donde la implicación de las familias en los centros educativos pues es mejorable, ¿vale? Eh, no me voy a atrever a decir cifras ni nada, pero bueno, es bastante mejorable. Y yo creo que desde el papel que tiene la familia y el papel que tiene la escuela es muy importante esa conexión y esa coordinación. Dense cuenta que nuestros hijos, vuestros hijos, ¿no? Si estamos representando a ambas y demás, entiendo que las personas que nos van a ver tienen hijos e hijas en edades estudiantiles, ¿no? Pasan gran parte de su vida en los centros educativos con sus referentes, que son sus profesores y profesoras. Es súper importante la coordinación entre las familias con el profesorado y la comunidad educativa. Tienen que ir de la mano, porque el profesorado puede detectar cosas que en casa no se estén detectando o porque la familia puede dar información importante al profesorado para poder gestionar cuestiones en las aulas con sus hijos e hijas. Entonces yo siempre invito y digo, por favor, vayan a las tutorías con los tutores de sus alumnos, porque les ponía ese concepto de prevención y yo lo resumo en prevenir es educar. Y educar es acercarnos y educar es coordinarnos. Entonces, si tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en un lugar que pasan muchas horas y no tenemos conexión con ese lugar, hay mucha información que nos estamos perdiendo, ¿vale? Además de que hay una parte en que aunque nosotros no lo creamos, a nuestros hijos e hijas les gusta saber
que nosotros estamos pendientes, porque nuestro hijo o nuestra hija tenga ya 14 o 13 años, no significa, es verdad que no quiere que lo dejemos en la puerta del instituto, prefiere ir solo, caminando sola, ¿no? Pero le gusta saber que mis referentes importantes, que puede ser mamá, papá, abuela, no sé, quienes se encarguen de la educación, están ahí y que les importa, ¿vale? Aunque luego digan mi madre o mi padre es un pesado, ¿sabes? Ya siempre va al instituto. Si nosotros recordamos la época en la que estudiábamos, recordamos, si les hago cerrar los ojos y pensar en la época en la que tenían 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, cerramos los ojos y de quién nos acordamos. De Nela, una psicóloga que fue allí, llegó un día y les contó algo. No, nos acordamos de nuestros profesores y profesoras y de nuestros compañeros, de nuestros iguales, ¿no? De las personas que nos han transmitido algo. Desde ahí la importancia y la invitación, que parece que trabajo yo en los centros educativos, de alguna manera sí, es lo que veo. Y cuando me dicen cómo prevenimos conductas de riesgo, yo digo coordinación y comunicación entre los centros educativos y las familias, porque hay una corresponsabilidad compartida. Yo no dejo ahí a mi hijo en el cole y, y ya está, que me lo eduquen. No, hay una corresponsabilidad a la hora de educar, ¿vale? Y educar en valores, en comportamientos, en actitudes, y eso se hace donde nuestros hijos y nuestras hijas pasen más tiempo, ¿vale? Y estarán conmigo, ¿qué es eso? Bueno, dicho esto, que parece eh, fácil, pero no lo es, porque si coincidimos los que estamos aquí en la baja participación de la familia en la comunidad educativa y estamos representados pues diferentes provincias, entiendan que para mí es un tema que me ocupa a veces la cabeza y le doy muchas vueltas. Y como esto es una asociación muy grande y nos van a ver 12.000 personas, les digo yo que una manera de prevenir es asistir y coordinarse y pertenecer a las AMPA y estar ahí en la comunidad educativa y saber qué es lo que, bueno, pues con quién andaba mi hijo o saber cómo se comporta. Vale. Eh, Aquí, cuando dicen, ¿qué es tener una adicción? Vale, pues una adicción puede ser cualquier actividad que una persona realice y que no sea capaz de controlar y que le lleve a una serie de conductas convulsivas o que perjudique su calidad de vida. Puede haber adicciones a sustancias, como nombré antes, puede ser el alcohol o puede ser algún tipo de alcohol o otro tipo de droga, ¿vale? Adicciones relacionadas con actividades, como pueden ser las tecnologías, que les hablará mi compañero Miguel la próxima semana, el tema de las tecnologías, del juego patológico. No le quiero pisar eh, lo que él vaya a comentar, por eso hablo más en torno a sustancias. Y pueden haber otro tipo de adicciones relacionadas con el sexo, las compras, el deporte y demás. Nos vamos a centrar en las adicciones a sustancias, en este caso, y, y en la adolescencia, para poder entender a veces cuál es el inicio, ¿no? O qué función cumple el consumo de sustancias en la adolescencia, tenemos que entender la etapa por la que están pasando nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? La adolescencia es una etapa que se considera que hay multitud de cambios entre los 12, 13 hasta los 23 años. Las personas en estas edades con las que nos relacionamos sufren cambios en su ámbito físico, psicológico, social, y me voy a detener un poco, porque esos cambios que se producen en los adolescentes, muchas veces nosotros los adultos de referencia no estamos preparados para acompañarlos o tal vez no queremos estar preparados para acompañarlo o no nos damos cuenta, ¿no? Porque igual nos comparamos, ¿no? Yo cuando era adolescente, pues eso ya a mí me pasó o eso tal. Y a veces nos olvidamos de que, a ver, imaginen
el cambio tan radical que es para un preadolescente, como digo yo, el momento pelo. Ese momento en el que me empieza a salir pelo en mi cuerpo, ¿vale? Es un cambio importante y tenemos que estar preparados para acompañarle en eso. Se sienten más maduros, cómo te sientes. ¿Mm? Estamos creciendo. A veces nos olvidamos de pequeñas cositas que van cambiando en nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando nosotros llegamos a esta etapa de la adolescencia, a veces nos olvidamos, no todos, ¿vale? Pero a veces nos olvidamos de que nuestro hijo nos necesita tanto como nos necesitaba cuando nació. Miren, yo siempre les digo a los papás y las mamás que cuando nacen sus hijos, en el hospital, ustedes no lo saben, pero una vacuna, les ponen una vacuna que se llama la vacuna de la paciencia, ¿m? De el saber en qué momento tengo que pararme a enseñar, a poner normas, a poner límites. ¿Qué pasa? Que nosotros incluso la vacuna que nos ayuda a pasar a lo mejor noches sin dormir porque mi hijo o mi hija tengo que darle el pecho, tengo que darle el biberón o porque está malito. Cuando nos vamos acercando a la etapa de la adolescencia, ya les digo yo que esa vacuna caducó. Y entonces se ríen, ¿verdad? Porque dicen, oye, pero si esto ya yo se lo enseñé antes. ¿Cuántas veces le he dicho, pero si de pequeño hacía la cama y recogía el cuarto y ahora que es más grande, tengo que estar constantemente discutiéndole este tipo de cosas? Ya lo sabía, no, 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 no. Es que tu vacuna se caducó y ya estás perdiendo la paciencia para seguir acompañando, para seguir enseñando en una etapa totalmente distinta a la que viviste con él o con ella. Una etapa en la que, fíjense, miren, una etapa en la que ellos y ella, bueno, lo voy a dejar así, ¿vale? Porque así no ando subiéndolos y bajando. Una etapa en la que ellos tienen diferentes necesidades y no pueden ser las mismas que cuando eran pequeñitos, ¿vale? Tienen la necesidad de reconocerse como personas valiosas, como que valen algo, sentirse aceptados por su grupo de iguales. Ustedes todos sabrán, y el que no, pues ya se lo voy contando yo, que en la etapa de la adolescencia hay un momento en el que para nuestros hijos e hijas nosotros pasamos a un segundo plano. Lo importante son mis amigos y amigas. Luego con el tiempo volvemos a ser importantes. Siempre lo vamos a hacer porque somos el principal agente socializador y de referencia a la familia para los jóvenes. Pero parece como que pasan de nosotros, porque para ellos en ese momento lo importante es la aceptación de su grupo, tener buenas habilidades para experimentar una buena resolución de problemas, porque ellos van a tener problemas nuevos que antes no tenían. Antes no llegaban a abrir la nevera solo y mamá y papá les ayudaba. Ahora ya llegan, ya eso no es un problema, el problema es otro, el problema es que me gusta un chico, una chica o que quiero ser aceptado, ¿vale? Por mi entorno, sentirme útil. Luego hay una serie de desequilibrios y progresivos entre la sexualidad, la afectividad, ¿vale? Esa propia independencia física y psicológica y la toma de conciencia de mi propia autonomía. Para nosotros, la familia, esta, entre comillas, crisis, ¿no? Que, que se genera en los adolescentes, el tener unas nuevas necesidades que para ellos y para ellas, pues son diferentes, no habían vivido nunca. Nosotros a veces no sabemos, como les digo, acompañar eh, en ese aprendizaje de nuevas habilidades y competencias que ellos y ellas tienen que tener. Y entonces empezamos a delegar esa parte educativa porque se nos caducó la vacuna, que desde que nos la pongamos o seamos conscientes de ello, volvemos otra vez a retomar, ¿vale? Que lo teníamos de antes.
el acompañarle en la adquisición de habilidades, de competencias para resolver conflictos, para aceptar mis cambios físicos, ¿vale? Ese momento pelo, ese momento, pues yo qué sé, pues que se desarrollan más mis órganos genitales, ese momento en el que, bueno, pues me empiezan a gustar personas, ese momento en el que, pues mis amigos o mis amigas me aceptan o no, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante en la adolescencia la presencia de las personas adultas de referencia. Y esa presencia no es estar ahí al lado. Es que yo estoy con mi hijo todas las tardes, ya, pero es tiempo de calidad. Hay conversaciones de calidad, hay comunicación. Tenemos que hacer un ejercicio como familia para tomar conciencia de cómo nos relacionamos, ¿no? Y de qué mensajes transmitimos a nuestros hijos. Ustedes pensarán, bueno, y esta viene de Proyecto Hombre y nos está hablando de todo esto, ¿y cuándo nos va a hablar de drogas? Estamos hablando de prevención y las drogas están ahí y los efectos de las drogas, mira, pues se meten en internet y se los cuentan todo. Lo importante es qué podemos hacer para anticiparnos a situaciones de riesgo. Y la clave la tenemos las personas adultas de referencia de los jóvenes. Tomar conciencia de la influencia que nosotros tenemos, pero que también pueden tener otras personas si nosotros no hacemos bien nuestra parte. Miren, el otro día escuchaba una cosa que me encantó, ¿no? Decían, le dices a tu hijo, tú le dices a tu hijo que va a venir el ratoncito Pérez y que va a llevar los dientes y te cree. Le dices que los Reyes Magos vienen y que te traen con camellos y te traen en casa y te creen. Incluso tus hijos, cuando son más pequeños, están en el cole y otros niños les dicen, no, los reyes no existen, eso del ratoncito Pérez no existe. Y ellos vienen a casa y nos preguntan. Y nosotros le decimos, no, sí existen. Y ellos nos creen, ¿vale? Cuidado, nuestros hijos nos creen siempre y en la etapa de la adolescencia también. Cuidemos nuestra forma en la que nos comunicamos con ellos y con ellas, porque nos van a creer. Nos van a creer cuando les decimos que son personas valiosas y nos van a creer cuando les decimos que son unos vagos, un desordenado, que no sabe hacer nada. Nos lo van a creer. Ya no van a creer en los Reyes Magos ni en el ratoncito Pérez, porque ya nosotros les hemos dicho que ya es verdad que no existe. Hay Dios que no vea a nadie de los niños. Que sí, que existen los Reyes Magos, por si acaso hay algún niño detrás, ¿no? Bueno, nos van a creer. Entonces, todos estos comportamientos, de esa toma de conciencia que nosotros como familia tenemos que tener, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para prevenir conductas de riesgo y para que mi hijo no se crea solo lo que le dicen sus colegas fuera, sino se crea lo que les dice su núcleo familiar, su familia, sus padres, ¿vale? Sus referentes, porque ese es el valor que tiene la familia a la hora de la prevención de comportamientos potencialmente adictivos, ¿vale? Y las respuestas y no significa esto, ojo, que las familias, por ejemplo, con las que nosotros trabajamos a nivel de intervención, cuando nos llega algún caso, ¿no? De adolescentes con problemas de consumo o relaciones problemáticas con alguna sustancia, no significa que los padres mm, pues no les hagan caso o sean personas negligentes. No, 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 no. Son familias también estructuradas, pueden haberlas, que puliendo algunas cuestiones, a veces, pues esos riesgos en las edades de la adolescencia con el consumo, podemos pararlas, ¿no? Pero si nos hacemos conscientes de cuáles son las cosas que nosotros tenemos que mejorar. No se establece una conversación con mi hijo o con mi hija mientras estoy de espalda fregando la loza. No, no es el mejor momento. Si yo quiero hablar con mi hijo y con mi hija de algún tema o le quiero preguntar cómo le fue en el instituto, que me va a decir bien, y yo me voy a frustrar porque todos los días me va a decir bien, pues yo, si mi hijo viene a hablar conmigo y yo estoy fregando la loza, yo dejo la loza y le escucho, sobre todo en estas etapas, porque hay que aprovechar, no siempre van a querer hablar con nosotros. Nosotros somos sus padres y ellos están buscando su autonomía, ¿no?
Entonces ahí, por darles así un poco flashes, ¿no? Comportamientos y actitudes que nosotros podemos revisar de nosotros mismos para, bueno, educar y prevenir conductas de riesgo como puede ser el consumo de sustancias. ¿Qué les puede llamar a nuestros adolescentes? ¿Qué función tiene? Porque dicen, bueno, los jóvenes, ¿para qué consumen? Porque consumen sustancias, ¿vale? Bueno, pues los jóvenes, el consumo de sustancias tiene una función también en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes. Cumple un papel de búsqueda de identidad, ¿vale? Eh, puede ser un lugar de encuentro, simplemente porque la gente se reúne ahí, yo también me reúno y entonces socializo. Sirve como una manera de socializar. Es una conducta bueno, que también tiene unas necesidades en torno al tema evolutivo, a la etapa en la que ellos se encuentran. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, ellos pueden sentir que tienen una nueva identidad. Ellos ahora mismo están cambiando, ya no son unos niños ni tampoco son unos adultos, están en medio. Y entonces la función que puede cumplir el consumo de sustancias, pues bueno, le aporta a su nueva identidad pues elementos nuevos, elementos alejados del control de los adultos. Ya estoy siendo más grande, pues si me fumo un porro no estoy controlado por mis padres. Ese momento de que supone una transgresión de las normas, ¿eh? Todos lo hemos vivido en algún momento. No significa que por intentar trans- ay, transgredir alguna norma no seamos capaces de cumplir con ella. Pero sí es verdad que les puede dar la sensación de autonomía y libertad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay veces que no es porque nosotros estemos haciendo algo extremadamente horrible y mal, es una etapa, es un momento. Otra cosa es que no seamos capaces de darnos cuenta en el momento en el que está nuestro hijo y que eso se desarrolle bueno, en un problema, ¿no? Eh, también ellos sobredimensionan el tiempo libre, la diversión, me lo voy a pasar bien. Normalmente los jóvenes, cuando consumen algún tipo de sustancia, lo hacen, uy, algo hice aquí raro yo que toqué, vale. Cuando consumen algún tipo de sustancia, lo hacen con una función recreativa, para divertirse, porque consideran que es divertido o porque el grupo lo hace. Eh, no lo hacen porque inicialmente tengan un problema, una relación problemática con esa sustancia. Hay veces que yo le he preguntado, ¿no? a jóvenes consumidores, bueno, pues a lo mejor habituales o esporádicos de algún tipo de sustancia, de cannabis sobre todo, y les digo, bueno, ¿y tú por qué consumes, no? Porque la gente consume. Y entonces me dicen, no, porque el cannabis tiene uso terapéutico. Eso es un mito. Yo les digo, bueno, y si tiene un uso terapéutico, le digo, ¿tú estás enfermo de algo? No. Digo, entonces, no me vale ese argumento. Consumes porque te gusta y no podemos negar el que alguien me diga, yo consumo porque me gusta, porque hay una serie de efectos placenteros, ¿vale? Y me mola, y porque me relaciono bien, no lo podemos negar, pero lo hace desde la diversión o desde el no ser capaz de decir que no o desde el no compararte con los demás. Entonces tenemos que saber, imaginen, ¿no? Que nuestros hijos o nuestras hijas pues, se iniciarán en el consumo de sustancias, qué función tiene el consumo para él o para ella específicamente y cuál es la motivación para ese consumo. Y como cada persona es un mundo, si yo les dijera exactamente que hay un solo factor, pues mentiría, ¿vale? Porque puede ser por muchas circunstancias y muchos factores que puedan estar jugando alrededor de esto, ¿vale? Algunos factores que pueden influir a nivel familiar y, repito, no son los únicos porque para el consumo digamos, el tema de las adicciones se dice que tiene un factor multidimensional, es decir, existen muchos factores que pueden influir en que una persona consuma una sustancia determinada. Pero hay algunos específicos en el entorno familiar y de ahí la importancia de ser conscientes de ello, pues bueno, así como la familia
yo siempre digo que es el factor de protección por excelencia. Un factor de protección son todas aquellas personas o situaciones que amortiguan la posible aparición de conductas de riesgo. Y un factor de riesgo es todo lo contrario, todas aquellas situaciones que, digamos, propician pues la aparición del consumo de sustancias u otro tipo de conducta. Por ejemplo, la desestructuración familiar o el que en las familias pues haya personas pues también consumidoras pueden ser un factor de riesgo. La familia se supone que es un factor de protección por excelencia. ¿Qué ocurre? Que también se puede convertir en un factor de riesgo, porque si yo qué sé, pues tengo muchos problemas en casa, somos consumidores todos, eh, bueno, no, o no soy consumidor, pero soy permisivo ante determinados comportamientos que pueden generar una adicción en mis hijos, porque digo, pues que, como pone por ahí, pues que fume en casa. Yo para que fume por fuera, mejor que lo haga en mi casa. Yo para que beba afuera, prefiero que beba conmigo. Bueno, de alguna manera estamos transmitiendo un mensaje que puede suponer un riesgo. ¿Por qué? Porque estamos siendo permisivos ante un comportamiento que a lo mejor ni siquiera estamos del todo de acuerdo, pero no nos atrevemos a decir no, aquí no. Entonces, bueno, la familia como factor de protección por excelencia puede convertirse en un factor de riesgo si no hace un análisis de cuáles son sus valores principales como familia y cuáles son los componentes que quiere transmitir a sus hijos y hijas en torno a estos temas. Muchas veces me dicen, me preguntan, ¿cuándo es adecuado hablar con nuestros hijos e hijas sobre, a ver que voy a hacer otra vez lo mismo de antes, aquí? Me dicen, ¿cuándo es adecuado hablar con nuestros hijos y nuestras hijas del tema de las drogas, ¿no? ¿A qué edad? ¿No? Te dicen, ¿a qué edad? Entonces yo digo, bueno, pues habrá que hablar lo suficientemente con nuestros hijos e hijas de muchos temas y de muchas cosas para poder saber como padres y madres cuándo es el momento. Lo que no tiene sentido si yo soy una persona que no mantengo una comunicación normalmente en mi familia, con mis hijos e hijas, que un día, porque tiene 15 años, digo, toca hablar de droga, toca hablar ya tiene una edad, toca hablar, va a entrar en el instituto, toca hablar. En los coles se da información sobre sustancias desde primario, se hacen trabajos, ¿no? Sobre temas el alcohol está ahí, el tabaco también está ahí, está legal y normalizado el consumo en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos o nuestras hijas en función de la información que ellos tengan y cuando ellos nos las pidan. Entonces, si nuestro hijo de 9 años un día nos habla del alcohol porque en el cole se hizo un trabajo en ciencia, ¿no? Y se vio que no era una sustancia adecuada para el organismo, pues nos está hablando de alcohol con 9 años. No tenemos que hablarle de heroína ni de cocaína. No nos está pidiendo que le hablemos de todas las drogas, porque en su momento de etapa evolutiva, pues está en otro, bueno, que no es el momento. El momento y el lugar adecuado es cuando ellos también nos demandan. Yo tengo un truco. A mí la primera vez que, ya hace unos años, ¿no? Una de mis sobrinas le preguntó a su padre delante de mí. Tenía, creo que 7 años, o 6, y le dijo, papá, ¿qué es una? Porque nos estaba oyendo hablar y no sé qué dijimos de droga, y entonces dijo ella, papá, ¿qué es una droga? Y entonces mi hermano me miró y dijo, ala, respóndele. Entonces, bueno, yo me quedé pensando y mi respuesta fue al revés. Le dije, ¿tú qué crees que es una droga? Nosotros tenemos que devolver cuando no estamos seguros de cómo hablar de determinados temas con nuestros hijos e hijas, como puede ser el caso de las drogas. Oye, papá, porque a lo mejor lo escucharon en la tele o lo dijo un compañero, ¿no? ¿Qué es la cocaína o qué es el cannabis? Preguntemos primero, ¿qué crees tú que es? Para primero saber cuál es la información que tiene mi hijo o mi hija sobre eso y a partir de ahí o reafirmar la información que tiene y lo que cree o complementársela con lo adecuado.
Es un truqui, ¿vale? ¿Qué es lo que crees tú? Y bueno, y entonces así valoramos si es el momento adecuado de hablarles de determinadas cosas que a lo mejor no tienen sentido ninguno, ¿vale? Si a mí me preguntan mis hijos por el tabaco y el alcohol, ¿yo para qué les voy a hablar de cannabis? Si a lo mejor no saben ni lo que es. Cuando yo le pregunté a mi sobrina, eh, ¿qué es para ti una droga? Ella me dijo, el alcohol y el tabaco. Me dijo dos tipos de droga, que en el cole sí se había hablado en una asignatura algo de la biología o no sé qué me. Y entonces, partiendo de esa información, yo puntualicé cositas, pero no me fui más allá, ¿vale? Bueno, entonces, importante como factor de protección y educativo ante la prevención de posibles adicciones, comunicación máxima con nuestros hijos e hijas, ¿vale? Y también una toma de conciencia de, no sé si, bueno, me imagino que sí, habrán oído hablar de los estilos educativos que yo como familia puedo tener, ¿vale? Les voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Porque yo creo que es importante que tengamos en cuenta los tipos de estilos con los que nosotros nos relacionamos con nuestros jóvenes, ¿no? Existen familias con estilos autoritarios, negligentes o permisivos, fortalecedores y sobreprotectores. El estilo autoritario es un estilo de se hace lo que yo digo y punto. No hay negociación, no hay diálogo. La relación está basada en la autoridad, ¿vale? Uno está aquí y el otro está aquí. Se deciden las necesidades eh, sin contar con las propias necesidades y la etapa en la que se encuentra el adolescente. Vean que vimos antes que el adolescente en esta etapa tiene unas necesidades distintas a las de cuando era pequeño. Pero si yo sigo teniendo un estilo auditario de yo decido, voy a chocar con el adolescente que está buscando su propia autonomía y intentando percibir sus propias necesidades. ¿Esto es un factor que me puede llevar a que mi hijo o mi hija consuma sustancias? No, pero unido a otros, esos malestares, esos conflictos, esa falta de comunicación, ¿vale? El estilo negligente o permisivo, digamos que es un estilo que no, bueno, todo lo contrario al autoritario, donde no hay normas, ¿vale? Las normas no son importantes en la vida de mi hijo o de mi hija. Miren, les voy a leer, por hacer otro varoncito. Una de las cosas más complicadas que nos puede suponer a nosotros como adultos de referencia o incluso con otros adultos es el establecimiento de normas y límites. ¿M? Nos cuesta mucho decir que no y cuando nos acostumbramos como el estilo autoritario a decir mucho que no, a veces nos pasamos de ronca. Nuestros adolescentes y nuestros hijos necesitan normas, son actos de amor. Y me explico. Cuando eran pequeñitos, ¿verdad que nosotros poníamos nuestras normas para que ellos aprendieran? Los juguetes van en la bolsa esta. No estoy hablando de normas grandes, estoy hablando de reglas, límites. Los juguetes no se dejan tirados después de terminar de jugar en la sala, se recogen aquí. La basura va aquí. Y cuando nuestros hijos lo hacían, les reforzábamos el comportamiento. Había fiesta. La primera vez que tiró los papeles a la papelera de la basura, bien, porque hacemos eso, porque queremos reforzar el comportamiento. Como la vacuna de la paciencia se nos acabó con la adolescencia, ya nuestro hijo hace cosas y a veces se nos olvida valorárselas. Damos por hecho que no necesita ese refuerzo positivo. Pero también damos por hecho que las normas que nosotros hemos puesto son válidas en todas las etapas y no hay que revisarlas y las necesitan. Miren, nosotros tenemos una norma, ¿no? ¿Para qué sirven los semáforos? Para regular nuestro comportamiento. Nosotros tenemos muy claro qué significa el semáforo en rojo, en verde y en ámbar. Lo tenemos clarísimo todos los conductores y peatones. Pero ¿verdad que hay gente que se salta el semáforo en rojo, aún sabiendo que es una norma que está prohibido?
y que tiene una consecuencia. Nosotros, la Guardia Civil nos pone el semáforo y nos dice, si te lo saltas, esta es la consecuencia, y si no te lo saltas, este es el premio, que probablemente no tengas un accidente, ¿no? Y si es la consecuencia, tiene usted tanto dinero de multa. Y aún así, nosotros somos capaces de saltarnos esa norma. Nuestros adolescentes también necesitan normas y límites por nuestra parte para regular su comportamiento. Y por el mismo motivo necesitan saber como familia qué posicionamiento tengo yo ante el consumo de sustancias. Por eso es muy importante que cuando abordemos y nos toque abordar el tema del consumo de sustancias con nuestros hijos en casa, les digamos claramente qué posicionamiento tenemos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy a favor? Si consumieras algún tipo de droga, ¿habría alguna consecuencia por nuestra parte? ¿No la habría? ¿Negociaría contigo? Porque también hay padres y madres, bueno, familias. Yo siempre digo padres y madres, pero sé que también hay otros modelos, ¿sabes?, de educación actualmente y que no son papá y mamá quien se encarga de esto, porque a lo mejor no está papá y mamá, no existe, ¿vale? Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, necesitamos decir cuál es nuestro posicionamiento ante el consumo de sustancias. Yo, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, yo tengo un posicionamiento claro y yo no quiero que consuman ningún tipo de sustancia. ¿Eso es suficiente como para que no lo hagan? No, pero está claro cuál es mi posicionamiento. No quiero que haya un consumo de sustancias, pero puede haberlo. Puede haberlo porque pueden existir en estas etapas otros factores que estén influyendo en ese momento más que yo y que sean, por ejemplo, los amigos, sea esa sensación de ganas de experimentar situaciones nuevas, pero sí que tienen claro que yo no estoy de acuerdo, que si eso ocurriera, acompañaría en lo que tuviera que acompañar, evidentemente, emocionalmente, pues habría a lo mejor una decepción, ¿no? Por mi, bueno, ya por mí, ¿sabes? Pero tienen que saber. Sobre todo porque también hay familias que normalizan el consumo de determinadas sustancias y simplemente el argumento es que yo soy adulto y tú no. Fumo porro de vez en cuando y eso lo veo, ¿sabes? Estoy en casa, yo veo que mi familia fuma y a mí empiezo a fumar porque yo también, yo veo y copio. Los niños lo ven, los niños lo hacen. Y entonces normalizo determinados comportamientos y luego resulta que me llegan y me dicen, no, tú no, porque tú eres menor, porque tú eres pequeño. Y como estoy en un momento de adolescente rebelde en el que quiero transgredir la norma, pues vaya que me lo digas, vaya que lo hago. Nosotros tenemos en nuestro programa de adolescentes perfiles de familia que sí que consumen habitualmente, bueno, pues lo tienen normalizado, a lo mejor el consumo de cannabis o lo que sea, y luego, claro, sus hijos no lo entienden porque no ha habido una conversación sobre el posicionamiento sobre el consumo. Y eso es importante también que lo tengan en cuenta. Bueno, pues hablando de eso, de los límites y de las normas que son tan importantes, eh, bueno, pues no se nos puede olvidar también hablar sobre los afectos, la importancia que es transmitir nuestro amor, nuestro cariño, no solo de manera física, sino también verbal, y recompensar a nuestros hijos y a nuestras hijas como estrategia educativa y preventiva de conductas de riesgo, como digo yo, con caricias verbales. ¿Mm? A veces los premios, los refuerzos, ese bien que le decíamos cuando eran pequeños, ¿no? Porque tiraban la basura o recogían la habitación, que no se nos olvide nunca, da igual la edad que tengamos, porque a todos nos encantan que nos digan lo bien que hemos hecho las cosas, ¿vale? Y muchas veces pues nos olvidamos de esas caricias, de dar las gracias, de decir que bien lo has hecho, de esos regalos. ¿M? Y eso es educativo y es preventivo. ¿M? Las normas y los límites, vamos a ver, nos puede costar el decir que no, ¿vale? A algo, pero tenemos que verlo también como ese semáforo. Yo te digo
como quien dice lo que hay, y te digo las consecuencias de lo que hay. Y tú tienes que aprender también a decidir si pisas el freno y respetas la norma o te la saltas y aceleras. Pero eso tendrá una consecuencia. Es muy interesante cuando trabajamos con familias el tema del establecimiento de normas, la negociación de las mismas. Y les cuento yo en mi experiencia, muchas veces, bueno, pues eso, pues tengo delante al adolescente y le pregunto y le digo, y les digo, me suelen responder lo mismo, ¿vale? Y casi con las mismas palabras, con el acento de donde vivo, ¿no? Les dicen, mira, ¿y tú en tu casa tienes normas? Y te dicen, sí, ¿y tú las cumples? No. ¿Y qué pasa si no las cumples? Nada, mis padres pasan. Y luego cuando preguntas, ¿y en tu casa tienes normas? No. Y eso, mis padres pasan. No podemos quedarnos con que ellos tengan la percepción de mis padres pasan, porque estemos cansados o porque no sepamos o tengamos dificultades a la hora de establecer o posicionarnos y decirle a nuestros hijos qué es lo que necesitamos de ellos, ¿no? Como ese semáforo. Porque la percepción que pueden tener ellos es totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Los que les decía al principio, parece como que ya hasta llegó al instituto, ya está en tercero de la ESO, ya está grande, ¿para qué voy a ir a la tutoría con la tutora esa? No, no me traiga bien las notas y no me llamen del instituto. No, eso mola, que mi familia se ocupe, no que se preocupe, que se ocupe, porque transmite interés. Nuestros hijos no quieren que estemos encima de ellos, pero quieren sentir que nos interesamos por ellos. ¿M? Y a veces tenemos que preguntar la misma pregunta, aunque nos contesten, ay, mamá, qué pesada, estoy bien, ¿vale? Pero la tenemos que seguir haciendo, porque en algún momento va a tener algo que contarnos y es importante que estemos ahí. Y a lo mejor ese día es contarnos, oye, hoy me ofrecieron en el instituto algo en el baño. Me ofrecieron fumar un cigarro, me ofrecieron un vapor o ese tipo de cosas. Bueno, para no pasarme más, María, y cumplir, ¿vale? Y establecer, tengo por aquí en el chat, eh, ah, Magdalena dice que a ella no le pusieron la vacuna. No te pusieron la de la paciencia, ¿no? Y luego, Joan, No, no, no he ah, conseguido mantener la paciencia. no has conseguido mantener la paciencia. Bueno, la paciencia es algo, es una virtud que tenemos que trabajar día a día y bueno, y también tenemos que aprender a tener paciencia con nosotros mismos, ¿vale? Porque nosotros también fuimos niños y también fuimos adolescentes y también hemos tenido familias de referencia que a lo mejor no se han parado a pensar estas cosas y somos producto también de mensajes transmitidos por nuestros padres o por nuestras familias que nosotros sin querer reproducimos también en nuestros hijos e hijas, ¿no? Y nosotros también nos creímos en su momento que existía el ratoncito Pérez y los Reyes Magos, y nos lo creímos de nuestros padres. Pues a veces también tenemos que ser conscientes de las cosas que nos creímos, que nos contaron de nosotros mismos, nuestras familias, y que en el fondo no son ciertas. O tal vez sí, si soy valiosa, si soy simpática, si soy responsable, ¿no? El otro día yo hablaba con un compañero de trabajo sobre un mensaje parental que yo soy consciente que recibí de los míos, que Marianela es una chica, una niña muy responsable. Y yo he vivido siempre con que soy muy responsable, ¿no? A lo mejor con los demás, pero también aprender ahora a ser también responsable conmigo, ¿no? Y con mis necesidades. Joan, me imagino que preguntabas lo del tema a ver que ya se me fue el chat. Del Sí, CBO. sí, sí, Del sí. CBO, como estabas diciendo, las cantidades de cosas que se pueden considerar sustancias adictivas, eh, considero que te has dejado muchas cosas que solemos tener Sí, todos en los botiquines, que además muchas veces las familias no somos conscientes de que en nuestros botiquines verdaderamente
tenemos una cantidad de sustancias que pueden ser adictivas, ¿no? Tipo lexatines, orfidales, el CBO, que es no deja de ser ¿no? Sin el, Sí, sin el sin, componente, sin el componente sí, con el adictivo, ¿no? componente adictivo, el THC, exacto. Claro. Entonces, a veces queremos dirigir a los hijos al tema de prevención, pero nosotros mismos, de una manera involuntaria, no nos damos cuenta que somos todo lo contrario a la prevención. Bueno, date cuenta que, por ejemplo, bueno, en la mayoría de los medicamentos nos ponen mantener fuera del alcance de los niños, ¿no? Eh, Mira, es cierto que tenemos que tener también, a ver, pero cuando hay conductas de riesgo y demás, tenemos que tener importante nuestro botiquín de casa o algún tipo de medicación que nosotros tomamos. Por ejemplo, hay personas que pueden tomar ansiolíticos, tranquimacín, y bueno, y a lo mejor despertar una curiosidad en sus hijos o hijas y a ver qué sienten con esta pastilla que se toma mi madre, mi abuela o tío, ¿no? Entonces, bueno, los medicamentos evidentemente en casa tenemos que no tenerlos al alcance de ellos y más si son medicamentos que pueden crear algún tipo de adicción, si son nuestros porque los necesitamos, porque nos los ha mandado el médico. Miren, existen cuando hablamos de droga, existen diferentes clasificaciones, ¿no? Para el tema de las drogas. Existe la clasificación científica, que es la habitual y que además yo les invito, si tienen curiosidad por ese tema, el que, bueno, pues lean cuáles son los efectos de las diferentes sustancias y este tipo de clasificación que está las drogas estimulantes del sistema nervioso central, las drogas perturbadoras del sistema nervioso y las drogas depresivas, ¿vale? Del sistema nervioso central. Eh, si yo les dijera, por ejemplo, pues el alcohol, ¿qué tipo de droga creen ustedes que es? O saben, si ya lo han leído. El alcohol es una droga que inicialmente nos puede parecer estimulante, porque la gente cuando bebe parece que se activa, ¿verdad? Está contento la fiesta y tal. Sin embargo, es una droga depresora del sistema nervioso central, de ahí el que cuando las personas beben alcohol, pues consumen, se ven contentitas y después se les va bajando, 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 ¿vale? Las drogas estimulantes del sistema nervioso central estimulan nuestro comportamiento, las depresoras, pues como bien dice la palabra, nos deprimen y las perturbadoras, digamos que alteran la percepción de la realidad, como puede ser el tema del cannabis, ¿vale? El cannabis es una sustancia que ahora mismo se está normalizando, bueno, no todo el mundo, ¿vale? Su consumo con diferentes mitos relacionados con, bueno, pues que si es una droga natural, que no tiene efectos, que si tiene uso terapéutico. Y miren, yo no sé si me iban a hacer esta pregunta, pero como me la suelen hacer, ¿vale? Yo la voy a responder que me dicen, bueno, ¿y qué opinas de la legalización del consumo de cannabis en España, ¿no? Que ahora pues en Alemania se ha legalizado, bueno, eh, nosotros, la verdad que yo particularmente y además Proyecto Hombre, consideramos que nosotros siempre vamos a trabajar con personas que consideren que tienen una relación problemática con esta droga, independientemente de que sea legal o no. El alcohol es una sustancia legal, normalizado su consumo en la sociedad y nosotros trabajamos con personas que tienen problemas con esa sustancia. El cannabis, yo creo que requiere una regularización, ¿sabes?, de su consumo. Vamos a ver si hay determinadas enfermedades que se pueden paliar, los dolores o lo que sea, por esta sustancia, por estos derivados de una planta, como otras plantas que también hay derivados como el opio, pues de dónde sale la morfina, que nos ayuda a las personas que tenemos algún tipo de enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que, cuando transmitimos mensajes sobre el consumo de determinadas sustancias, hay que saber diferenciar entre el uso terapéutico y el uso recreativo de una droga. Y a nuestros adolescentes hay que hacerles parar y pensar en eso. No me cuentes el rollo de nada de uso terapéutico ni de que no sé qué. No. ¿Para qué lo usan los adolescentes? ¿Para qué lo usas tú? Uso recreativo.
Decía Joan, perdona, creo que eras tú el que ponías algo más. Coméntanos lo que tú Sí, nos lo quieres del decir. óxido nitroso, el famoso gas de la risa, que ahora Sí, gas de la risa. existe una moda en los jóvenes, yo creo que es en todas partes, ¿no? Que lo combinan con alcohol. ¿Verdad? Hay una concienciación de que no es verdaderamente nocivo. Sin embargo, cada vez que existe un botellón, existen muchísimos envases del óxido nitroso y entendemos que además es muy perjudicial, ¿no? Exacto. Y que no entendemos por qué la moda, pero Bueno, está pero es aquí. que a lo largo de la historia y de la vida, ¿sabes? Siempre han habido sustancias, también los medios de comunicación ayudan bueno, a que se visibilicen más determinadas modas que otras. Y también es verdad que, aunque puede ser a nivel generalizado de España, cada provincia también tiene sus propias modas. Yo recuerdo cuando empezó las modas de la shisha y todo esto, ¿vale? De consumir eso, de vapear, no sé qué. Pues cuando hablando con compañeros de la comisión de prevención y tal, que lo tenían en algunas provincias y yo todavía no había, después llegó, ¿no? A Canarias, pero en los primeros momentos no. O a veces, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de temas de violencia hace muchos años, yo recuerdo cuando hablábamos de pandillas, a lo mejor en Madrid, de esto, eh, bueno, de Latin King y de todas esas cosas, y eso a mí en Canarias no era una realidad, ¿sabes? Ni mucho menos. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo que bueno, no, que a veces no sabemos por qué está la moda. Me imagino que habrá alguien yo no estoy compartiendo pantalla ya, ¿verdad? Vale, ok, perfecto, porque estaba aquí que me había liado y digo, van a estar aquí viendo cosas. Miren, yo les digo, desgraciadamente, em, yo no creo que las drogas, ¿vale? O las sustancias que puedan ser perjudiciales para nuestro organismo y para nuestros hijos y hijas jóvenes, que son los que nos pueden preocupar ahora, vayan a desaparecer. Hay un mercado y unos intereses por parte de traficantes y de personas que se benefician de esto eh, importante y brutal. Lo que nosotros, lo que nosotros tenemos que intentar es dentro de nuestras propias parcelas, de nuestros hogares, y luego si pertenecemos a este tipo de asociaciones tan grandes, es transmitir la importancia de estar atentos, de educar, de informarnos. Esto que están haciendo ustedes hoy y que harán las personas que vean el vídeo, bueno, a lo mejor es un paso, ¿no? Es decir, oye, voy a tener la curiosidad de informarme para ser yo quien le informe a mi hijo y a mi hija de determinadas consecuencias. Porque muchas veces, digamos que nos piden a nosotros, ¿no? Como profesionales, a mí, no, cuéntale. Cuéntale el qué. Tú eres el referente. Fue a ti a quien te creyó cuando le dijiste que el ratoncito Pérez le iba a dejar un dinerito, ¿no? ¿Por qué no te va a creer ahora, con 14 años, con 13 si tú estás bien informado? Entonces es muy importante lo que ustedes están haciendo. Yo les doy un 10 hacer este tipo bueno, de sesiones, ¿no? Que luego puedan quedar colgadas en una web y que las personas bueno, tengan la curiosidad de decir, pues voy a leer. Pues cuando haya un taller familiar en un centro educativo de Proyecto Hombre o de lo que sea, voy a ir y me voy a informar, porque a mí mi hijo es el que tiene que creer, ¿vale? Bueno, no sé si tienen alguna preguntita, o una reflexión, sin problema, no tiene por qué ser pregunta. ¿Alguien quiere opinar algo? Sí, sí. Yo tengo otra. Mira, bueno, hay dos temas que me preocupan en relación a las cosas que comentan. Una es que quizás en mi percepción, no sé si mis compañeros están de acuerdo, es que muchos padres no se preocupan del tema hasta que no se ve un deterioro del rendimiento académico, ¿no? Evidentemente nos interesa la educación, pero nos interesa el rendimiento académico, nos interesa que saquen las notas. En muchos casos los padres prefieren preferimos, vamos a hablar en global, mirar a otro lado mientras ese rendimiento académico no caiga, aunque sí que existen muchos otros indicativos, ¿no? Y luego el segundo tema ya te los hago para dejar paso a otros compañeros también. En relación a CEAPA,
existe un esfuerzo muy importante en documentación, en hacer mucho trabajo. Sin embargo, en los centros escolares vemos que a veces los recursos que hay en relación a este tipo de prevención son bastante inconsistentes, ¿no? Es como hacemos algo de vez en cuando, pero no tienen una consistencia específica. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, ¿no? Sí, Perfecto. Pues sí. esas dos Bueno, cosas decirte quería. que bueno, para nosotros, bueno, Proyecto Hombre, imagínense, tiene 23 centros divididos en España y cuando les dije al principio que trabajábamos programas de prevención en el ámbito escolar, podría ser de interés bueno, el que se conocieran, a lo mejor también a través de SEAPA, este tipo de programa para que las AMPAs lo puedan solicitar a los Proyecto Hombre en sus provincias. Nosotros, por ejemplo, vaya, yo trabajo en Canarias y es la experiencia que les digo, ¿no? Nosotros trabajamos ahora mismo, pues el año pasado, que tengo los datos más frescos, en 73 centros educativos llevando programas de prevención. Y no son de manera puntual, no es una charlita que llega, ¿no? Y dice, hola, no consumas. No, no, son programas que están evaluados, que se trabajan a lo largo del curso escolar, donde los técnicos de Proyecto Hombre, digamos, se introducen dentro de la cultura del centro educativo para también, si hay casos, detectar y acompañar al profesorado en la detección y valoración y derivación de casos. Porque cierto es que no es fácil hablar desde por ejemplo, un profesor o una profesora que está detectando que a lo mejor hay un alumno o alumna que, bueno, que se está juntando con gente que antes no se juntaba porque hay factores de riesgo que nos pueden indicar que nuestro hijo o nuestra hija pues pueda estar de caminito a, pues yo, oye, pues mi nuevo grupo de amigos son consumidores. A lo mejor yo no consumo, ¿vale? Porque no necesariamente tengo por qué consumir, pero son consumidores. He bajado el rendimiento escolar, te vengo a clase con los ojos rojos y no es de conjuntivitis. Y el profesorado muchas veces se encuentra con que no sabe cómo abordar este tema con las familias, porque entre otras cosas a veces ni las conoce, por lo que decía al principio, la importancia de saber y coordinarnos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues hacemos también una función de asesoramiento para poder cómo abordamos esto con una familia. Las familias, a su vez, como tú dices, a veces normalizan el consumo porque le va bien en los estudios y además, pues tampoco ha abandonado el deporte. Miren, nosotros tenemos formación, una de las formaciones que hacemos como agentes preventivos es a entrenadores y monitores deportivos. También es un tiempo en el que nuestros hijos y nuestras hijas hacen deporte y bueno, están ahí. Y podemos entender y ver y creer que los ambientes deportivos son ambientes donde no nos vamos a encontrar personas consumidoras. Cuando nosotros en Proyecto Hombre nos lo planteamos fue porque empezamos a ver que el perfil de adolescentes que nos venían hacían deporte y además eran talentosamente deportistas, pero sin embargo había consumo de cannabis, ¿vale? Y bueno, y normalización de consumo de alcohol. Entonces dijimos, a ver, si nos está llegando este perfil chiquitito, ¿no? O sea, no, pero bueno, estamos detectando estas cosas, vamos a acercarnos al ámbito deportivo porque tenemos que empezar a sensibilizar a otros agentes socializadores importantes igual que la familia y referentes, el profesorado, entrenadores y entrenadoras deportivas. ¿Entiendes? Entonces, hay veces que sí, que cometemos ese error de decir, bueno, mientras las notas están bien, pues, pues parece que todo va bien, ¿no? Y no necesariamente. Puede ver, la cuestión no está, es la relación que yo tengo con determinada sustancia y el patrón que yo tengo de consumo. ¿Cuántos adolescentes no escuchamos o sabemos, o padres, pues sabemos, no, mi hijo no consume, mi hijo se coge la borrachera el fin de semana, pero ya está. Ese patrón de consumo tenemos que revisarlo, porque yo cada vez que salgo me cojo una borrachera. No me sé divertir de otra manera. El consumo ese por atracón, ¿sabes? Que llaman de los fines de semana. Y entonces eso, bueno, pero tiene buenas notas. Consume por los fines de semana y bueno, sí, a veces me contesta mal, pero es normal. Entonces no atiendo. Estoy de acuerdo contigo también.
en que... Y luego, bueno, asociaciones como SEAPA, yo creo que pueden tener la voz de a lo mejor transmitir, bueno, en el caso de Proyecto Hombre, yo estoy segura que la asociación Proyecto Hombre estaría encantado de pasarles lo que son nuestros programas en el ámbito escolar y familiar y que ustedes pudieran difundirlo entre las diferentes AMPAs y pudieran solicitarlos, ¿no? Que a veces esa solicitud viene a veces acompañada de un apoyo económico de un ayuntamiento, por ejemplo, ¿vale? Y que las AMPAs puedan tener esa información, me parece muy importante. El esfuerzo que hacen las personas que participan en las AMPAs, nosotros lo vemos a diario porque nos coordinamos para ver si hacemos talleres, las familias no van y las personas normalmente que están integradas dentro de las AMPAs son gente implicada con la educación, bueno, que están ahí, ¿no? Que a veces dices tú, que a veces el que tú percibes que menos necesitaría estas cosas, ¿no? El que más necesita estas cosas, después no va y tú dices, chacho, si lo estoy haciendo para ti, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que hay que seguir. Nosotros en Proyecto Hombre nunca hemos eliminado el componente familiar de trabajo de los programas a nivel escolar, porque por el hecho de encontrarnos con que convoquemos un taller dirigido a familias y no vaya nadie. Pa'lante, tolerancia a la frustración y venga, y volvemos a convocar otro. ¿Por qué? Porque no nos vamos a alejar de las familias y de un componente que nos parece fundamental en en la educación y en la prevención de conductas de riesgo, ¿no? De todo tipo. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Quieren comentar alguna cosita más? No sé, yo qué sé, yo... O Hola, yo si sí. me permites dos temas o dos consultas que me preocupan, porque completamente de acuerdo en que evidentemente el papel de la familia es principal como factor de protección, pero a mí me preocupa qué ocurre con aquellos jóvenes que no pueden contar con su familia, o bien porque, bueno, porque hay familias que no están capacitadas, tienen unas realidades vitales completamente diferentes y que no van a poder llegar nunca a ejercer este factor protector. Y por otra parte, aquellos jóvenes, porque hay bastantes en que a pesar de del trabajo de la familia, al salir con compañeros o bueno, al salir en su entorno, acaban haciendo, bueno, teniendo conductas de riesgo. Eh, mm, por un motivo, porque la información, mejor dicho, el papel de la familia es importante, pero tampoco es garantía de éxito. En este caso, ya nos gustaría, ¿no? Es decir, con la visión ya no de familia, sino con la visión con el objetivo de proteger al menor, de proteger a esos jóvenes, ¿qué más podemos hacer en estos casos donde la familia o es insuficiente o que desgraciadamente no podemos contar con ellos y estos jóvenes se merecen igualmente una oportunidad de protección? Bueno, hay una cosa que está clara cuando hablamos de factores de riesgo y de protección, nos estamos centrando hoy en los factores de protección y de riesgo de familias como familias, pero existen otros factores que son de manera individual. Muchas veces oímos, ¿no? El decir, oye, pues yo tengo tres hijos, a los tres los he criado por igual y este me salió así, ¿no? Bueno, lo primero, que nuestra etapa de educadores no es la misma si tenemos tres hijos, porque a no ser que los sean trillizos y ni siquiera no somos la misma persona esa etapa. Pero tenemos que tener en cuenta, y yo les digo a veces a los padres, ¿no? Les digo, vale, tú tienes una serie de factores de protección que amortiguan esto, pero ¿qué ha ocurrido? Que hay una serie de factores individuales de tu propio hijo que también son importantes. Una baja autoestima, por ejemplo, ¿vale? Factor individual. Simplemente una curiosidad que pueda tener por sensaciones nuevas que le ha llevado al consumo de determinadas sustancias o la influencia y la presión de los iguales, ¿vale? Entonces, claro, muchas veces tú dices, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo lo que me dice Nela y resulta que aún así me encuentro con que estoy viviendo o me estoy iniciando en esta problemática, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, y sobre todo cuando estamos hablando en etapas de adolescente,
porque el objetivo de la prevención es retrasar la edad de inicio de consumo. Cuanto más tarde yo consuma una droga y la pruebe, menos probabilidades habrá de que desarrolle una adicción ante ella. De ahí la importancia de retrasar esa edad de inicio de consumo o evitar que haya un consumo en las primeras etapas de la adolescencia. Y por eso hablamos de la adolescencia anticipada. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que el ser factor de protección como familia no es clave de éxito para que no se den estas circunstancias en nuestros hijos, porque pueden estar otros factores alrededor, que puede ser esa influencia, esa presión de amigos, porque en este momento de mi vida me importa más mis amigos y mis iguales que mi familia, ¿vale? Pero eso no significa que yo no voy a ser consciente de mi corresponsabilidad de esos factores, ¿no? Y luego es cierto bueno, que hay adolescentes que no cuentan con ese apoyo familiar. No sé si te refieres a que a lo mejor estén en centros de protección de menores o en situación de riesgo administrativo porque les vayan a, bueno, pues a lo mejor quitar custodias a sus familias porque son familias desestructuradas. O simplemente Eh, porque hay familias de un nivel social y cultural que no le permiten llegar a hacer este papel de parentalidad positiva tan así, sin llegar a casos de protección administrativa, mucho Bueno, menos. en Evidentemente, esos casos, evidentemente tenemos que trabajar en potenciar los propios factores de protección individuales del joven, del niño, ¿vale? Y eso lo tenemos que hacer si somos profesionales, por ejemplo, de los entornos educativos, ¿vale? Pues en ese apoyo. Muchas veces, bueno, muchas veces, no sé si muchas o pocas, ¿vale? Yo lo digo como coletilla, hablamos de casos de, oye, pues fíjate, con la realidad que tiene, que ha tenido a lo largo de su vida esta persona, este niño, esta niña, ha echado para adelante, ¿no? Porque no ha tenido, como dices tú, esas figuras de referencia que les hayan acompañado. Pero siempre, a lo mejor ha tenido otra. A lo mejor ha tenido a ese entrenador deportivo como figura de referencia positiva que le ha marcado aquello que necesitaba, o a ese profesor o profesora, ¿vale? De ahí la importancia de no solo contar como agentes de prevención y socializadores con la familia, sino también con otros agentes. También, por ejemplo, imagínate menores no acompañados, personas, bueno, o chicos que viven en centros de menores. ¿Quiénes son sus referentes? Sus educadores. Son trabajadores, sí, les pagan por eso, pero son referentes. Nosotros cuando nos llegan casos de menores no, bueno, que están en situación de riesgo o en centro de menores y vienen acompañados por sus educadores, procuramos trabajar con el equipo educativo para que intentar que, bueno, que esas personas de referencia, que son las que tienen en ese momento, que no son sus padres o su familia, porque no hay posibilidad, también transmitan lo que tienen que transmitir y se paren a reflexionar. O, por ejemplo, menores no acompañados, extranjeros no acompañados, también se inician en consumo de sustancias, son menores y nos importan. Y no vienen acompañados con su familia porque están en otro país, pero vienen acompañados por figuras de referencia. Entonces, yo creo que es tener la conciencia de la corresponsabilidad que tenemos todos en la educación y por INRI en la prevención. Cierto es que la familia tiene un peso importante para lo bueno y para lo no tan bueno, porque cuando nos encontramos con esas situaciones, como la que planteas tú, que las hay, tenemos que intentar contar con otros referentes. A lo mejor no está mamá y papá, pero hay una abuela o un tío, y a lo mejor desde ahí es la persona referente, la que transmite lo que necesita transmitir esa persona. O a lo mejor es un vecino, no lo sabemos. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que no es garantía ser familia en el que vayan a ocurrir estas situaciones de riesgo y que tenemos que contar con otros agentes alrededor de nuestros hijos para prevenir y educar. ¿Alguna cosa más que ustedes quieran dejarles aquí grabado a los compañeros? ¿Algún mensaje que ustedes que vamos a estar aquí para la eternidad? ¿Mm? ¿No? Bueno, pues nada,
Bueno, pues a mí sí que me gustaría decir que nos comentabas antes que Proyecto Hombre estáis en muchos sitios. Es verdad, y claro, nosotros desde la directiva de CIAPA sí lo sabemos, porque precisamente nos hemos puesto en contacto con vosotros, no solamente para organizar estas webinars, sino también para unas jornadas que vamos a hacer durante el mes de mayo en Zaragoza, también sobre adicciones. Y por supuesto también vamos a contar con la presencia de algunos de tus compañeros y compañeras durante esas jornadas en Zaragoza 10, 11 y 12 de mayo, me parece que son el fin de semana. Entonces, bueno, pues eso, que si alguien de alguna federación o confederación queréis poneros en contacto con Proyecto Hombre, pues nos lo decís y a través nuestro podéis hacerlo. Sí que me gustaría, bueno, hacer nada, un pequeño resumen muy pequeñito de lo que hemos tratado hoy, y es que las familias, pues al final somos fundamentales en la educación de nuestros hijos e hijas, y por tanto tenemos que estar preparados para los cambios que se producen en los mismos durante la adolescencia. No tenemos que olvidar que nos lo ha recordado muy a menudo, que en esta etapa también nos necesitan, no solamente cuando son pequeños como referentes, sino también ahora, aunque a veces nos manden a la porra, muchas veces no parezca que no quieren saber nada con nosotros, pero en el fondo, pues eso, que nos quede claro que a lo mejor no son más que llamadas de atención para que les prestemos esa atención que necesitan en esta nueva etapa. Que la comunicación tiene que ser, pues eso, máxima con nuestros hijos en esta etapa también, que es difícil, que cada uno tenemos un estilo educativo para educar, todos tienen ventajas e inconvenientes, y en función de cómo nos eduquemos con nuestros hijos, pues así tendrán unas consecuencias en ellos mejores o peores. Y que me ha quedado una cosa clara, el próximo año le voy a decir a mi empresa que no solamente me vacune de la gripe y el COVID, sino que me ponga una ración extra de la vacuna de la paciencia, porque tengo un adolescente de casi 14 años y telita, porque efectivamente tengo otra hija más mayor y no tiene nada que ver cómo te sientes al educar a un hijo y a otro en función de cómo tú te sientas, de la edad que tengas, de las Exacto. ganas y por supuesto de cómo estés. Entonces, pues muchísimas gracias, Mela, y a todos los que nos habéis acompañado durante esta webinar, porque bueno, yo creo que sí que hemos aprendido cosas interesantes, y si alguna cosa no hemos aprendido, nos viene bien que aunque las sabíamos, pues eso, Reflexionar. recordar las cosas nunca están de más. Entonces, muchísimas gracias a todos, y eso, recordamos que la próxima semana tendremos otra webinar y que os animamos a que nos acompañéis también en la misma. Nela, no sé si quieres decirnos algo más para finalizar. Nada, yo agradecerles bueno, pues la escucha y el poder compartir este espacio de reflexión, ¿vale? Muchísimas gracias, encantada. Les invito a que la próxima semana pues acompañen a mi compañero, a Miguel, ¿vale? Que además es un terapeuta experto en intervención con adolescentes, ¿vale? En los programas de adolescentes, trabaja directamente ahora mismo con ellos y yo creo que puede estar muy interesante y les invito a todos a que participen y cualquier cosa que necesiten, por mi parte, estoy en Proyecto Hombre Canarias y aquí estoy para lo que les pueda ayudar y lo mismo hago extensivo al resto de compañeros de Proyecto Hombre de cualquier provincia donde nosotros estemos, que bueno, que estamos para ayudarles sin ningún tipo de compromiso y asesorarles para cualquier duda que tengan. Se me quedó corto, pero ya habrá otra, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos y a todas Gracias. de nuevo. Un placer estar Gracias. con vosotros otra vez. Hasta Bueno, luego. adiós, adiós.